Buenas tardes. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Ética 3D en la Universidad. Virtud, Justicia, Sostenibilidad. Esta actividad se realiza en el marco de la celebración del Mes de la Ética y los Valores y es organizada por la Comisión Nacional de Rescate de Valores y por parte de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED. Extiendo un cordial saludo a nuestro invitado especial y conferencista de esta tarde, el señor François Valeix, quien nos acompaña desde Ginebra, a los miembros de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED, funcionarios, estudiantes y público en general. Así que sean todos bienvenidos. A continuación, las palabras de bienvenida del señor Marco Chávez Ledesma, coordinador de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED. Muy buenas tardes a todas y a todos, a nuestras autoridades que nos acompañan, a nuestros apreciados estudiantes, a mis compañeros de la Comisión Institucional de Ética y de Valores, a los miembros de las comisiones del sector público invitadas, a todos los funcionarios de la universidad que participan de esta actividad. Esta semana celebramos la ética y los valores en la universidad, razón por la que hemos invitado a expertos en esta materia con el objetivo de fortalecer los valores dentro de la comunidad universitaria y de todos aquellos que nos van a seguir en estas acciones. La ética y los valores son actividades que se deben fortalecer todos los días. Son las guías que regulan el comportamiento de todo ser humano y son las que nos marcan como individuos, que debemos buscar siempre el bien común para podernos relacionar de manera solidaria con nuestros semejantes. La charla del día de hoy nos habla de la virtud, de la cual podemos decir que esta palabra está orientada hacia el bien que pueden ofrecer todas las personas que la practiquen, para bien o para mal. Es la disposición que tenemos los seres humanos para tomar decisiones y guiar nuestra conducta según la razón. La justicia, como principio universal, es el que rige las actuaciones del ser humano para que actúe con la verdad y le dé a cada persona lo que le corresponde. Los valores que conforman la justicia son la equidad, la libertad y la igualdad. Por último, la sostenibilidad, para que este mundo cada vez este mundo sea cada vez más seguro para vivir, sobre todo para las futuras generaciones. Es necesario establecer un equilibrio en todas las cosas que hagamos y que puedan impactar de manera positiva o negativa en nuestro planeta. Debemos procurar no comprometer nuestros recursos, sino más bien utilizarlos aquellos que son necesarios para nuestra supervivencia. Como podemos observar, todos estos son valores que se deben poner en práctica y al servicio de quienes más lo necesitan. Pero para exponer de manera mucho más extensa y acertada, en este momento tenemos al señor François Valeix, quien nos va a exponer estos temas de manera muy amplia. Así es que pasemos con doña Nancy para que nos presente al señor François Valeix. Muchas gracias. Gracias, señor Marco Chávez, por sus palabras. Les mencionamos que las consultas o comentarios las podrán escribir por medio del chat de la plataforma y se abordarán al final de la actividad. Y seguidamente, el señor François Valeix con la conferencia Ética 3D en la Universidad. Virtud, Justicia, Sostenibilidad. Él es doctor en Filosofía por la Universidad París Este, con tesis premiada sobre los fundamentos éticos de la responsabilidad social. Es experto internacional en responsabilidad social universitaria y ha desarrollado 2 manuales de responsabilidad social y ha asesorado a muchas universidades y redes universitarias en América Latina, así como el BID y la UNESCO. Es profesor investigador de la Universidad del Pacífico y director educativo de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, promovida por la Dirección de Innovación Social de la CAF. Así que, sin más preámbulo, el señor François Valeix.
Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Marco. Muy buenas noches para mí, a toda la gente en Costa Rica y en Latinoamérica que me está escuchando. Un gran tema, mucho que decir. Entonces, sin más, voy a presentar el PowerPoint. Listo. Nancy, ¿se ve bien? ¿No hay problema? Sí, señor, sí se ve bien. Perfecto. Ok, entonces vamos. Am, la ética que estoy defendiendo es una ética en 3D. Las tres dimensiones siendo la virtud personal, la justicia social y la sostenibilidad planetaria, ¿no? Si se necesita poner 3D después del término ética, es que se entiende mal la ética generalmente y se le reduce a una sola dimensión y es ese problema filosófico muy fuerte que debemos de abordar hoy y espero que terminando la charla ustedes estén convencidos de que la ética tiene tres dimensiones y que si falta una ya no es ética. Ojalá, es lo que le deseo y me voy a empeñar en convencerlos mediante las razones filosóficas, ¿no? Bien, la ética que nos toca hoy en día practicar es en primera instancia compleja, entonces teje muchas cosas juntas y es sistémica por tres razones básicas, ¿no? La primera razón es que nuestro mundo es global. Lo que significa que somos interdependientes, millones de personas de culturas diferentes, de religiones diferentes, de modos de ver la vida diferentes, tienen que trabajar juntas. Entonces, las evidencias morales que yo he recibido en mi pequeño proceso de integración social, en mi pequeña familia, en mi pequeño rincón del planeta, obviamente lo tengo que vincular y coordinar con gente que han recibido otras evidencias morales en sus otras familias, en sus otros rincones del planeta, ¿no? Eso es muy importante. Pero hay una segunda razón todavía más importante, la tercera siendo la más importante. Nuestras acciones colectivas tienen impactos. Y esos impactos son potencialmente muy grandes, muy fuertes, bastante desconocidos y nosotros, los actores sociales, individuales, con la mejor buena intención del mundo, tenemos muchos problemas para entender las consecuencias, los efectos colaterales muy malos, según el contexto, que pueden tener estas acciones colectivas. Yo controlo mi intención de hablarles de modo inteligible, ¿no? No controlo el destino de mi acción, qué estará haciendo esta charla, cuál es el futuro, ¿no? Y controlo mucho menos los impactos de todas nuestras acciones. En este momento estamos conectados cientos de personas desde su computadora, etcétera, y eso tiene un impacto medioambiental, por ejemplo, ¿no? A través de la luz eléctrica, los componentes de las computadoras, y eso no tenemos control sobre este impacto, ¿no? Entonces tenemos un problema de impacto. Somos muchos, muy diferentes, tenemos problemas de impactos, ¿no? Y vivimos en una época única
en la historia de la humanidad, la primera época en que la humanidad es capaz, tiene el poder de autodestruirse, ¿no? Y es un poder mediante la guerra nuclear, el derrumbe de las condiciones ecológicas, etcétera. O sea, hay varios modos de prever nuestro fin, pero este es un poder que tenemos de autodestruirnos, pero parece ser que nos falta mucho tener poder sobre nuestro propio poder. ¿Cómo hacemos para no destruirnos? ¿No? ¿Podremos hacerlo? Esa es una pregunta que ningún filósofo anteriormente ha tenido que preguntarse. Por eso les invito a pensar que con todo lo que les debemos, Aristóteles y Kant no son suficientes para pensar nuestra ética. Bien. Segundo, quiero apoyarme en un ser magnífico, un astrofísico, Hubert Reeves, que es un enorme pensador, y él decía en un podcast en mayo de este año en la radio France Culture, decía: con el tiempo, les traduzco, con el tiempo las especies inteligentes se vuelven extremadamente poderosas con el riesgo de que esto se vuelva fatal para ellas. Cualquier civilización que se desarrolle se enfrenta a este problema un día u otro. Actualmente nos enfrentamos a un examen de aprobación, dice Hubert Reeves, ¿no? En unos pocos decenios o unos cientos de años sabremos si lo hemos logrado o no. Si somos capaces de coexistir con nuestro poder, será genial. La vida, el arte, la cultura y la ciencia seguirán desarrollándose. Si fallamos, tendremos un planeta cubierto de escombros, completamente gris y no apto para la vida. Esto será el final para nosotros. Perdón. Y Hubert Reeves agrega: uno puede imaginar que este proceso constituye un patrón de civilización, ¿no? Entonces, ahí estamos en esa época de nuestra historia común. Y la verdad es que es algo extremadamente común. Lo que nos está pasando es el ciclo adaptativo de cualquier especie viva. Toda especie viva empieza explotándose a sí misma en su ecosistema en el recuadro R, ¿no? Entonces, con poca conectividad entre sus individuos y poco potencial del grupo, ¿no? Si le va bien en su ecosistema, la especie viva llega a la fase de consolidación, arriba a la derecha, la fase K. Entonces, está plenamente empoderada, podemos decir, dentro de su ecosistema y se desarrolla muy bien. Entonces tiene mucha conectividad, mucho potencial, ¿no? De inmediato, como justamente muchos individuos con mucho potencial comen lo mismo en el mismo ecosistema, la especie viva entra en su fase de destrucción, ¿no? Arriba, abajo a la derecha, la fase omega, ¿no? Porque justamente todos los individuos, que son muchos, hacen lo mismo al mismo tiempo, y eso se llama una crisis, ¿no? De ahí dos soluciones: o bien la especie desaparece, entonces su vida habrá sido corta en el planeta, o bien se reorganiza, es decir, pasa, ahí está la flecha, ¿no? De la fase omega a la fase alfa, se reorganiza de tal modo que se diversifica en su ecosistema y logra tener un ciclo adaptativo que le va a permitir ser resiliente frente a sus propios problemas y sostenible. Entonces, la sostenibilidad se define ecológicamente hablando con el paso de la fase omega a la fase alfa.
¿Qué nos está pasando a nosotros, que también somos una especie viva, como la coliflor, como el caracol, como la ardilla? Pues hemos tenido en nuestra fase de presencia en el planeta Tierra una primera inmensa revolución, la más importante de todas, la agricultura, que nos permitió pasar a la fase de consolidación. En esa fase de consolidación, desde hace muy poco tiempo, 200 y pico años, ¿no? Tenemos nuestra segunda revolución, la revolución industrial que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y esta revolución industrial nos conduce, por definición, a nuestra destrucción, ¿no? Demasiados hombres en un planeta finito que utilizan demasiados recursos, entonces estamos en la fase de autodestrucción. Eso es nuestro impacto. Nuestra victoria significa nuestro fracaso, ¿no? Como cualquier especie viva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es muy simple. La sostenibilidad debe conducirnos a una tercera revolución para que nuestra industria sea ecológica en el sentido de armonizadora con las condiciones de habitabilidad del planeta, de tal modo que en lugar de depredar todo para subvenir a nuestras necesidades, podamos subvenir a nuestras necesidades reparando, regenerando y preservando el planeta, ¿no? Esto hace que el momento histórico preciso en el cual nos encontramos es el momento de autodestrucción, ¿no? Que nos da un enorme deber colectivo, una responsabilidad global para nuestra sostenibilidad. Ese es el momento actual y a eso debe estar dedicado 99% de nuestra acción colectiva. Trabajar para pasar de la fase industrial destructiva a la fase ecológica regeneradora. Nada más. Y para entender lo complicado que es, ¿no? Porque teóricamente se ve muy fácil, pero es extremadamente complejo, ¿no? Si hablamos de la segunda población de vida en el planeta después de las bacterias, son el plancton, ¿no? El plancton que está dentro del mar, ¿no? Fitoplancton y zooplancton, ¿no? Pequeños animales y pequeñas plantas, pues el aire que estoy respirando, que ustedes están respirando en este momento, proviene básicamente de la fotosíntesis marina, más que los árboles, ¿no? Los océanos son esenciales al oxígeno y sobre todo a la captación del dióxido de carbono que no paramos de echar en la atmósfera, ¿no? Ya que utiliza entre 60 y 90% de nuestras emisiones de dióxido de carbono. Entonces, el estado de salud de los océanos es básico para nuestra supervivencia en el planeta. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, en los años 40 el pH de los océanos era de 8,2. En 2020 ya está en 8,04 y va a caer según las proyecciones científicas, como este artículo lo apunta, ¿no? Y es de junio de este año, va a caer en 7,95 en 25 años. O sea, el cambio es muy rápido, muy pronunciado, estamos acidificando los océanos, ¿no? La culpa, los plásticos, los productos químicos tóxicos, ¿no? Que echamos hacia los océanos. Es decir, la culpa es humana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el plancton?
está migrando hacia zonas más frías y disminuye de talla, lo que es muy malo, muy mala noticia para nosotros, porque eso hace que disminuye la cantidad de carbono que el océano puede absorber y retener. Entonces, acidificación y recalentamiento de los océanos, en realidad, como lo denuncia este artículo, es fatal para la humanidad. Nos va a matar, ¿no? Entonces, ironía, nosotros que somos seres aparentemente extremadamente poderosos, tenemos más impacto sobre seres muy pequeños que nos van a matar si no hacemos algo, ¿no? Entonces, eso es para que vean lo complejo del asunto. Desde luego, ¿qué es esta responsabilidad que tenemos, no? Pues la llamamos responsabilidad social, que es un término que se va imponiendo paulatinamente en las últimas décadas. El problema es que la responsabilidad social no tuvo gurú. Nadie pensó el tema, entonces es un concepto en general muy mal pensado, ¿no? Pero suficientemente para saber dos cosas, que es una responsabilidad colectiva y no personal. La responsabilidad es social, es de la sociedad, ¿no? No es mi responsabilidad para la sociedad, olvídense, es la responsabilidad de la sociedad para consigo misma, ¿no? Y segundo punto, es una responsabilidad por los impactos más que por los actos. Vayan a ver la definición de la ISO 26000, es el consenso de 90 países, ¿no? Para este texto. La responsabilidad social es responsabilidad por los impactos sociales y ambientales que las organizaciones, los conjuntos, los colectivos tienen, ¿no? Bien, el problema es que nadie entiende eso, ¿no? Para 99% de la población humana, cuando escucha la palabra responsabilidad social, en lugar de decir, no sé qué es, explícame, dice, sí, sí, sé muy bien lo que es, ¿no? Es, bueno, mi compromiso, ¿no? Hay que tener compromiso hacia la sociedad, un compromiso generoso, un acto de altruismo, ¿no? Y desgraciadamente, nadie entiende que no entiende. Entonces, no hay responsabilidad social que se operacionaliza en en todas las sociedades a nivel internacional, y todo el mundo sigue pensando en hacer sus cosas y tener un poquito de altruismo, un poquito de acciones generosas que obviamente no van a cambiar la tasa de acidez de los océanos, desgraciadamente. Y nadie entiende que no entiende. Por eso hay una urgencia filosófica y es por eso que estoy aquí. En esa urgencia filosófica, obviamente, Edgar Morin, el gran pensador, nos puede ayudar. ¿Y qué dice? Bueno, el sistema humano, ¿cómo funciona? ¿No? Un sistema que no tiene en sí mismo los medios para resolver sus problemas, está condenado a dos cosas. O bien a la regresión, la muerte, o bien a la metamorfosis, superándose a sí mismo, ¿no? Bueno, la metamorfosis del sistema actual de vida humana en el planeta Tierra implica ante todo la desobediencia. La desobediencia al sistema actual para la creación de uno nuevo. Tenemos que desobedecer. Fíjense cómo el profesor de ética les dice hay que desobedecer, ¿no? Y vamos a ver que esa desobediencia tiene que ser obviamente para arriba, hacia lo universal, no para abajo, hacia la maldad, y tiene que ser una desobediencia colectiva, lo que es fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? Y en ese contexto les invito a no confundir la moral y la ética, ¿no? Uno aprende la moral de su grupo a través de la integración social.
No, la moral es lo que enseñamos a nuestros hijos a través de lávate las manos, no comes cualquier cosa en el piso, saluda a la vecina, etcétera, etcétera. Toda una serie de expectativas que tenemos hacia los demás, ¿no? Y que los demás tienen hacia nosotros, y todo eso da una cierta cohesión a un grupo humano, tribu, etnia, nación, civilización, ¿no? La moral exige obediencia, se trata de obedecer, son las expectativas, y si no obedeces, hijo mío, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Siempre es particular porque las expectativas de los chinos no son las expectativas de los costarricenses hacia los demás, ¿no? Es espontánea, es incorporada, vivimos con ella y viene de casa la moral, ¿sí? Pues la ética, yo les invito a pensar que no tiene nada que ver con la moral. La ética es más bien una reflexión sobre la legitimidad universal o no de mi moral. Mi moral es tan moral como pretende. Mi moral es buena de verdad. Esa es una reflexión ética, ¿no? Una duda ética que suele invitarme a desobedecer cuando me doy cuenta que mi moral es particular, justamente gregaria, mi pequeña tribu, entonces no tiene ningún valor universal, ¿no? La ética es justamente lo que pretende a la universalidad, ¿no? Y como es difícil la universalidad, en muchos temas no existe la universalidad. La ética es reflexiva, dudosa, compleja, desobediente, y se aprende a lo largo de la vida, ¿no? La moral me integra, la ética de algún modo me desintegra de mi grupo, me distancia de mi grupo, pero me hace entrar, me integra en ese magnífico grupo de las argumentaciones filosóficas, éticas de la humanidad. Lo que estamos haciendo es, en este momento, estamos haciendo moral, ética, ¿no? Entonces, como le dije, la moral es particular, se trata de integración grupal, es afirmativa. Hace eso, eso está bien, ¿no? Eso está mal, ¿no? Es impositiva y quiere la obediencia, es muy preocupada por la desviación, ¿no? Pobre de ti si no sigues la moral que impera en tu grupo, y la verdad que es etnocentrista y bastante intolerante. Mientras que la ética, ahí le pongo algunos rostros de seres que podemos considerar como seres éticos, ¿no? Que tuvieron esa angustia de desobedecer hacia la moral de su conjunto: Sócrates, Jesús, Buda, Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Parks, ¿no? Que ella no se quiso sentar al fondo del bus, se quiso sentar adelante, porque el sistema de apartheid de Estados Unidos, que decía que había sitios reservados en los transportes públicos a los blancos, pues sencillamente ella desobedeció. Y con eso hubo todo un movimiento con Martin Luther King en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, la desobediencia ética es obviamente hacia mayor universalidad, ¿no? Significa una progresión mundial. Todos esos seres son mundiales, no son de su tribu, de su etnia, etc. Lo que ha hecho Rosa Parks, ¿no? En Estados Unidos no lo ha hecho para Estados Unidos. Nelson Mandela, años después, lo utilizó para vencer el apartheid en África del Sur, por ejemplo, ¿no? Y obviamente son seres que reflexionan. Piensen en Sócrates, que decía: lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Pero lograba emancipar sus propios contrincantes en esos diálogos que tenía en Atenas, ¿no? Es preocupada por la contradicción más que por la desviación, la ética, ¿no? La ética dice: pero es contradictorio, me dices A y haces B. Por ejemplo, me dices: Dios es amor, ¿no? Pero paras matando a todos los que no tienen tu religión. Entonces,
una contradicción ahí, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces, esta contradicción es el motor de la ética. Y la ética es tolerante, porque sabe que no sabe, sabe que es difícil la universalidad y es relativista, no es etnocentrista, no está llena de certezas como la moral. La moral, ya lo habrán entendido, es siempre peligrosa, cae muy rápido en el fanatismo, mientras que la ética, ella es liberadora, ¿no? Como Gandhi nos lo enseñó, ¿no es cierto? Y hoy día, entonces, hay tres grandes éticas básicas, lo que no debe ser universalmente. La insostenibilidad de nuestro sistema de producción y consumo que destruye sistemáticamente las condiciones de habitabilidad humana del planeta, lo que llamamos a época antropocena o más bien capitalocena, ¿no? La injusticia de nuestras sociedades con su violencia estructural, desigualdades, discriminaciones, patriarcados, autoritarismo, corrupción, ahí metan todo, ¿no? En los problemas estructurales de nuestras sociedades y la maldad de las personas, ¿no? Ciertas personas que actúan mal y lo actúan adrede y que son malas. Fíjense que de esas tres indignaciones éticas básicas, la más importante es obviamente la insostenibilidad, ¿no? Pero de las tres, casi siempre es la tercera, la única que crea escándalo, ¿no? Lo que les acabo de decir sobre la acidificación de los océanos, no crea escándalo. Pero eso sí, si su primer ministro, si su diputado ha hecho algo, le ha dado una cachetada o ha hablado mal del vecino, un escándalo total. Qué maldad, ¿no? Entonces, la maldad de la persona nos fascina. Nos fascina y nos hace un brote de ira, nos sentimos escandalizados, etc. Sin embargo, las fallas del sistema social mm, no nos afecta tanto y más bien las leemos como corrupción de las personas. En lugar de atacar el sistema, decimos, no, que los corruptos están en el poder. Por eso el sistema está bien, pero cuando los corruptos dejarán de ser corruptos, el sistema estará bien. Es el tema de la bad apple, ¿no? En Estados Unidos, cada vez que hay un problema de gran corrupción, dicen, bueno, son las manzanas podridas del árbol. El árbol está bien, pero hay manzanas podridas, ¿no? Entonces, los problemas endémicos también se advierten como teoría del complot. Entonces, si hay problemas en el planeta es porque hay unos malos, ricos, muy poderosos que hacen un complot y ellos son causas de todos nuestros problemas. Es decir, cada vez que hay un problema, buscamos un culpable, ese culpable tiene que ser un malo y hay que reducir el malo y todo estará bien, ¿no? Desde luego podemos constatar que el juicio ético aplicado a los sistemas y no a las personas no es algo intuitivo. Tenemos una carencia de ética 3D que voy a hablar a continuación. Pero antes, cliquemos a esta ética en 1D, que es nuestra visión equivocada de la ética, los valores y todo el bla, bla, bla que hacemos, ¿no? Yo lo grafico con ese esfuerzo de polea, ¿no? La ética en una sola dimensión ve solamente el problema ético como un problema personal, de virtud personal, del esfuerzo personal hacia el bien. Entonces, si jalo bien con mi voluntad, ¿no? Teniendo firmeza en mis bases educativas, principios bien fijos, ¿no? Indiscutibles, si jalo bien la polea, subo mi vida hacia el bien y me alejo del mal. Y fíjense que en este dibujo yo soy el único contrapeso, ¿no? Todo depende de mí, todo es mi culpa, ¿no?
Entonces, y cuando otro toma mi lugar, si pasó la polea a otro, si pasó la cuerda a otro, todo reempieza desde cero. No hay progreso histórico. El problema de la virtud siempre es un problema personal y depende obviamente de mi fuerza de carácter, ¿no? Con siglos y siglos de aristotelismo, no todo el mundo piensa así y piensa que así se piensa y que así es la ética. Qué pena. Yo les invito a pensar la ética en tres dimensiones y pasar de esa visión de una polea a una visión de sistema en tres dimensiones, ¿no? Donde efectivamente hay virtud personal, ¿cómo no? Pero también hay justicia social y hay sostenibilidad planetaria. 3D. Lo que hace que el sistema de enjuiciamiento ético debe considerar la singularidad de las personas, como no, pero esas personas viven en una pluralidad social que forma sistema social y esa pluralidad social del sistema social, de las singularidades de los individuos, ¿no? Existen en una totalidad que para nosotros es el planeta Tierra que gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces, debemos ver esas tres cosas a la vez para ser seres éticos plenamente y que puedan considerar todos los aspectos del cuidado universal, ¿no? Que es un cuidado a la vez de ti y de mí, el cuidado de nosotros en sentido total, el nocanchis, como se dice en runasimi, el idioma de los descendientes de los incas en el Perú, y el cuidado universal de la totalidad del planeta. Esa ética entre va a permitir superar el enfoque muy estrecho centrado en el comportamiento individual, ¿no? Y abordar los deberes sistémicos, sociales y ecosistémicos planetarios. Hacernos entender que estos problemas no incumben a los individuos aislados, cada quien con su polea para hacer su pequeño acto bueno, sino a los actores sociales asociados, ¿no? Esa es la palabra clave, la palabra de la asociación. Debemos asociarnos para resolver los problemas de justicia y de sostenibilidad. Entonces, la ética común, uno de que confunde la ética con que reduce más bien la ética a la virtud personal, busca la culpa individual y la solución individual. Entonces, pling, te mando un código de ética, ¿no? Los 10 mandamientos de cómo ser un buen chico, una buena chica en la universidad, por ejemplo, mando eso a todo el personal, me aprenden el decálogo y tienen que cumplir individualmente con eso. Ninguna reflexión sobre cómo estamos organizados, ninguna reflexión sobre cómo está nuestro clima relacional, ninguna reflexión sistémica sobre nuestro sistema, no, todo es individual. Entonces esa ética para mí cae en un cuádruple error. Es ineficaz porque ve el problema donde no está. Es ilusoria porque ve el problema donde no está. Es inmoral porque le carga la culpa a los individuos cuando 90% de las veces el problema lo tiene el sistema, no los individuos, ¿no? Y es obviamente retrógrada, conservadora, porque mucho bla, 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 pero para no cambiar nada, ¿no? Nos lamentábamos ayer sobre la corrupción, nos lamentamos hoy sobre la corrupción, mañana, adivinen, nos lamentaremos sobre la corrupción. Una ética 3D, más bien, los movimientos individual y colectivos a la vez, las responsabilidades individuales y sociales a la vez, las co-culpabilidades colectivas y obviamente las soluciones colectivas. Su asunto es el cambio sistémico. Desde luego tiene una cuádruple ventaja, es eficaz, es científicamente pertinente porque efectivamente los problemas son complejos y sistémicos, es legítima,
¿no? Y es innovadora y transformadora, mientras que la otra es retrógrada, conservadora. ¿Y por qué? ¿Por qué la ética tiene que ser en 3D? Porque debemos tanto mirar los actos de las personas como los impactos colectivos, ¿no? Entonces, la virtud considera a los actores por sus actos. La justicia considera a los interactores en sus interacciones, vale la redundancia, pero también considera los sistemas, ¿no? Que agrupan y hacen vivir esos interactores, ¿no? Y la sostenibilidad solamente mira a sistemas, ¿no? Por ejemplo, en un sistema ecológico, el individuo no es relevante, es el grupo, es la comunidad y las interacciones intercomunidades que son relevantes para pensar un ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que para la virtud solo los individuos existen, para la sostenibilidad solo los colectivos existen, y la justicia, curiosamente, es una especie de bisagra que hacen que para ella los individuos existen y los colectivos existen. Entonces, con esas 3 dimensiones logramos pasar de los individuos a los colectivos y volver a los individuos. Y efectivamente, yo veo que esa segunda dimensión de justicia es una bisagra muy interesante entre la virtud y la sostenibilidad, que tiende a ser más opuestas, porque la virtud mira el cuidado de la persona singular, mientras que la sostenibilidad mira el cuidado de los conjuntos, los sistemas, ¿no? La virtud mira el cuidado de los actos, mientras que la sostenibilidad el cuidado de los impactos, ¿no? Y la virtud mira el cuidado de lo humano, mientras que la sostenibilidad considera lo humano en su integración de lo no humano. Les he presentado el cuidado del plancton del mar hace un rato, ¿cierto? Bien. Entonces, debemos fijarnos bien en ese concepto de un impacto. ¿Qué es un impacto? Sobre todo lo que no es un efecto de mi acto, porque el efecto de mi acto, el efecto directo, depende de mi acto, ¿no? Si el efecto de mi lanzar el brazo es hacer que el vaso caiga al piso, pues si no lanzo el vaso no cae al piso. Entonces el efecto del acto depende del acto, forma parte del problema del acto. Mientras que un impacto es un efecto colateral, ¿no? Ulrich Beck, el sociólogo, lo analizaba nuestra sociedad como la sociedad justamente de los impactos, de los the age of side effects, ¿no? En inglés, ¿no? De los efectos de costado, ¿no? Es un efecto que no es intencional, sino que emerge al margen de las intenciones de los agentes, ¿no? Entonces, la consecuencia no está prevista por la causa, que es el pequeño acto de la pequeña persona. Es un conjunto de efectos cruzados que se cristalizan hacia una tendencia precisa. Muchas causas dan una consecuencia. Por ejemplo, muchas causas económico-productivas dan una consecuencia: los océanos se acidifican. Es un efecto emergente que no aparece inmediatamente, sino que deviene de la acumulación de actos, ¿no? Acidificación en los años 40, 50, muy poco. Acidificación en los años 2000, más, ¿no? Acidificación en los años 2030, muchísimo más, ¿no? Hay umbrales críticos en los impactos, ¿no? Una vez que hemos superado ciertos umbrales, ya el sistema se vuelve caótico, se desploma, cambia muy rápido, y entonces muchas causas hasta que surja esa consecuencia que nos toma a todos de sorpresa, y esa consecuencia puede ser fatal, ¿no? Y un impacto es un efecto total, holístico, ¿no? Es decir, que se sistematiza y crea una nueva situación general
que sirve de contexto a las acciones de los agentes. Vivimos en el contexto de la crisis ecológica planetaria, ¿no? La consecuencia se vuelve causal y es esa crisis ahora que nos hace actuar, que por ejemplo está elevando el precio de la energía en el mundo entero en este momento, que ha traído la pandemia, etcétera, 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 ¿no? Siendo sistémico y colectivo, un impacto solo puede ser abordado en forma colectiva. La asociación es una corresponsabilidad compartida que puede enfrentar el impacto, jamás una acción individual, ¿no? Y eso debe ser bien entendido. Entonces, para resumir, para comprender estos extraños impactos que no me permiten estar tranquilamente en mi moral heredada, pero que me fuerzan hacia esa ética que yo tengo que argumentar junto con los demás, y no es fácil, ¿no? Mis actos tienen autor, yo, ¿no? Son productos de la persona. Los actos distinguen a sus autores. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué haces en la vida? ¿No? Te define a ti, ¿no? Y son visibles los actos. Los actos y sus consecuencias son imputables a sus autores. ¿Quién ha hecho eso? Soy yo. Ya te imputo tu acto, ¿no? La moral y la ley justamente responsabilizan a las personas por sus actos. O sea que está muy bien, ¿no? Y cada autor de sus actos puede controlar sus actos por sí solo, con virtud, con ese esfuerzo de carácter y polea, ¿no? Que voy jalando. Mientras que los impactos no tienen autor, son productos sociales, sistémicos, ¿no? Los impactos nos ligan y nos enredan entre interactores en forma invisible e involuntaria, ¿no? Todos somos corresponsables de la acidificación de los océanos, ¿no? Los impactos no son directamente imputables a las personas, ¿no? Yo no soy responsable de la acidificación de los océanos ni del cambio climático, pero nuestro conjunto social, ¿no? Todos nosotros somos imputables y directamente responsables de esas condiciones climáticas que están cambiando, ¿no? Para responder a un impacto necesitamos innovaciones. No nos podemos quedar con la pequeña religión de siempre, con la pequeña moral de siempre, con el pequeño decálogo de siempre. No, señores. Y hablando de religión, me parece magnífico el trabajo del Papa Francisco, que se ha dado el esfuerzo de sacar la encíclica Laudato Si, ¿no? Que es tan importante para no solamente quedarse en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Vaticano II, ¿no? Sino a crear esa doctrina ecológica de la Iglesia, porque no podemos quedarnos en esta cosa que habíamos instalado en el siglo XVIII, XIX y XX. Necesitamos innovaciones éticas, jurídicas y políticas, y urgentemente. No tengo tiempo, sería otra, otra conferencia de entrar en las innovaciones jurídicas, pero hay un montón en este momento, y políticas, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y nadie puede controlar sus impactos a solas. Es ridículo, es una cosa ridícula, ¿no? No es porque vas a andar en bicicleta que se va a detener la producción de CO2 en la atmósfera. Necesitamos mutualización, necesitamos asociación. Solamente con eso vamos a poder regular a duras penas los impactos que ya empezaron y que nos están suprimiendo. Por ejemplo, ese magnífico artículo de noviembre de 2017 que fue confirmados por 15.371 científicos de 184 países diferentes. Entonces, no me digan que es las elucubraciones de algunos, ¿no? Y que se llama Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad, segundo aviso, ¿no? Han estudiado sistemáticamente
mucha data, el agua dulce, la captura de pesca marina, las zonas muertas en el mundo, la masa forestal, la abundancia de especies vertebradas, las emisiones de CO2, el cambio de temperatura y la población mundial. Todas las cifras están re mal, todas salvo una. Los destructores de ozono. Pueden ver que después de un pico hacia el final de los años 80, pues están decreciendo. Hay menos destructores de ozono. Sí, es posible ser responsables juntos con el protocolo de Montreal, ¿no? Se unieron los gobiernos, las grandes empresas, los científicos, vieron que estábamos efectivamente echando en la atmósfera gases CFC que eran fatales para la capa de ozono, pues se suprimieron legalmente los gases CFC, se pidió a los científicos de estudiar y resolver el problema y se pidió a las empresas aplicar las soluciones que los científicos habían encontrado. Se hizo y se ven los resultados. Los destructores de ozono están en este momento bajando en el planeta. Es una muy buena noticia. ¿Es posible ser responsable juntos? Sí, pero hay que querer hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, 3 características de una ética en 3D. Primero, la voluntad y la intencionalidad del sujeto es una pequeña parte de la problema ética, no más de 33%. Porque hay un 66% que viene de los problemas de las inter y retroacciones del contexto social que crea la justicia y del contexto planetario que crea la sostenibilidad, ¿no? Segunda característica, la responsabilidad ya no puede ser concebida en relación estrecha con la autoría, ¿no? Hay responsable cuando hay un autor. ¿Quién fue? Tú, ajá, entonces eres responsable. No, la responsabilidad tiene que ser socializada, ¿no? Somos responsables de los efectos colaterales, los impactos de nuestras rutinas de vida. Entonces, también somos corresponsables, ¿no?, de lo que no hemos hecho. Ese es sumamente importante. Y tercero, el carácter ético o no de una acción va a depender dramáticamente del conocimiento científico global de las condiciones del entorno. Sin ciencia no podemos saber si nuestro acto es bueno o malo, ¿no? Ofrezco flores a mi mamá para el Día de la Madre. ¿Eso es bueno o es malo? Si miro el acto nomás, qué lindo, qué fantástico, ¿no? Si miro el impacto, si las flores vienen de Holanda, yo estoy en Ginebra, han volado por avión para llegar frescas, etc. Es fatal lo que estoy haciendo, es malísimo mi acto porque estoy incentivando el cambio climático. Estoy destruyendo el planeta, todo eso por el egoísmo de regalar flores a mi esposa, mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Necesitamos una humildad sobre qué cosa es bueno y qué cosa es malo, y esa humildad solamente puede ser respaldada por un gran conocimiento científico de las consecuencias y los impactos a largo plazo de cualquiera de nuestras acciones. Se vuelve mucho más complicado que la pequeña moral que me han enseñado en casa. Esos problemas planetarios de sostenibilidad global, ¿no?, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿tienen un efecto rebote sobre el ánimo de las personas? ¿O son solamente problemas abstractos de tecnocracia científica a nivel de los grandes organismos internacionales, ¿no? ¿La gente se preocupa? ¿Sí o no? Vamos a ver la respuesta con los jóvenes. Acaba de salir una encuesta sobre la ansiedad climática, que es un nuevo concepto psicológico
En 10.000 jóvenes entrevistados, ¿no? Encuestados de 16 a 25 años en 10 países de todo el mundo, porque estaba Brasil, Estados Unidos, estaba la India, estaba Francia, había muchos países, ¿no? Y fíjense que sí, sí cuidan, sí se angustian, sí hay una ansiedad. 75% de los jóvenes piensan que el futuro es espantoso, que la humanidad está condenada, que tendrán menos oportunidades que sus padres, que no quieren traer niños a ese mundo que se derrumba. ¿Mm? Piensan que los gobiernos abandonan a la juventud y piensan que los gobiernos sencillamente mienten porque se caracterizan por una inacción climática. Ah, esos pobres jóvenes, qué tontos, ¿no? Qué estúpidos. Bueno, cambiarán cuando tendrán un poquito más de aplomo en el cerebro, porque se equivocan, pues son jóvenes. ¿Así? ¿Se equivocan? A ver, miremos, ¿no? Sobre los gobiernos que no hacen nada. Miren, ese informe que acaba de salir es un informe sobre la brecha de producción de combustibles fósiles entre lo que deberíamos hacer dentro del Acuerdo de París para que el mundo siga con una elevación de temperatura no mayor a 1,5 grado, ¿no? Y lo que en realidad están previendo los gobiernos, signatarios todos del Acuerdo de París, por supuesto, sobre su producción de hidrocarburos, de combustibles fósiles, ¿no? Ven que hay una enorme brecha de producción, entonces que no estamos yendo hacia 1,5, sino estamos yendo más o menos, se prevé 2,7, lo que es enorme, catastrófico a nivel planetario. Entonces, no se equivocan sobre la inconsistencia de los gobiernos, los jóvenes, fíjense, ¿no? Y vamos a ver las empresas, ¿no? Se equivocan sobre las empresas que critican mucho las empresas. Bueno, veamos, acaba de salir también un plan, una estrategia de la Comisión Europea muy buena, que quiere, que se llama Farm to Fork Strategy, ¿no? De la granja al tenedor, ¿no? Y que quiere que a partir del 2030 haya un sistema alimentario en Europa mucho más sostenible y saludable, a partir de que los agricultores reduzcan a la mitad el uso de pesticidas, los antimicrobianos, ¿no? los... todo lo que se aplican a los animales de criaderos, ¿no? Que utilicen 20% menos de abonos químicos y aumenten la superficie de cultivos orgánicos al 25%. Me parece fantástico, ¿no? Eso sí es ético, me parece muy bueno. Todo el mundo tiene que aplaudir, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Los lobbies industriales se levantaron todos unidos contra esta estrategia y se oponen frontalmente a todo. No quieren disminuir los pesticidas, no quieren disminuir los antibióticos para los animales y los fertilizantes, no a renunciar, concentrar en un mismo edificio industrial varios tipos de animales, ¿no? Todos viviendo en campos de concentración para favorecer ¿qué? Los coronavirus, por ejemplo. No, pero no, el negocio es más importante, que vengan los coronavirus, ¿no? Las enfermedades zoonóticas, no nos importa money, el dinero, ¿no? No a la limitación del azúcar, la sal y las grasas en los alimentos transformados. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos van a impedir eso? No a la información de los consumidores, sobre todo no. Queremos consumidores obedientes y ignorantes, ¿no? No al bienestar animal, qué barbaridad, a la reducción de los desechos alimentarios, a un impuesto variable según la calidad nutricional y el impacto ambiental de los alimentos, pero eso haría que nuestros alimentos, que son una porquería, no se venderían porque serían muy caros y los alimentos buenos estarían premiados. No, no queremos eso. Queremos fast food and junk food para todo el mundo
por favor, ¿no? Les puedo citar, porque son muy conocidos, Copa Cogeca, CropLife, todo lo que esta agrupación de Bayer, Monsanto, Syngenta, porque son siempre los mismos que vuelven, ¿no? Que multiplican desde hace décadas las presiones, los informes científicos tergiversados para decir que obviamente si aplicamos esa pobre estrategia, Farm to Fork nos va a conducir a la catástrofe, ¿no? Entonces la hipocresía es total en los gobiernos y la hipocresía es total en las grandes empresas, ¿no? Y who care, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Y tienen angustia y están viendo que el mundo que le vamos entregando, pues es un mundo realmente que va hacia su eliminación, ¿no? Y pasamos a la diversidad, ¿no? Estamos con poca respuesta ante los impactos planetarios, como hemos podido constatar. Y dentro de eso hay una institución muy vieja, muy reconocida que es co-culpable en la universidad, porque en la universidad su primer producto es la inteligencia ciega, es decir, entregar a la sociedad, ¿no?, unos profesionales monodisciplinarios extremadamente especializados en un campo extremadamente pobre de la realidad, lo que los hace ciego a todo el resto, ¿no? Y obviamente eso acentúa el problema, de ahí le pongo la imagen de ese famoso cuento de los 5 ciegos que analizan un elefante, ¿no? Y obviamente según la parte del elefante que tocan, tienen una conclusión absolutamente diferente del vecino. Todos tienen razón, pero su inteligencia muy parcial es ciega a la gran realidad. Bueno, la universidad es co-culpable, porque los economistas se ocupan de economía, los médicos se ocupan de enfermedades, ¿no? Es decir, cada quien se ocupa de su pequeña cancha, mientras que los impactos se dan entre las disciplinas. Entonces necesitamos responsabilidad social no solamente de las empresas y de los gobiernos, sino también de las universidades. Es a lo que me dedico generalmente. Obviamente la RCU no debe confundir otra vez la responsabilidad social con la corazonada, el compromiso, ¿no? Todas las universidades rechazan el término RCU, no le gustan, pero el compromiso, eso nos gusta, ¿no? Compromiso, no me afecta en nada porque me comprometo en lo que quiero, ¿no? Y es discrecional el compromiso. Entonces, qué lindo. No, señores, somos responsables, aunque no lo querramos nosotros, las universidades. Entonces, no es un tema de compromiso, no es acciones solidarias afuera de la universidad y aparte de su quehacer sustantivo, no es extensión y proyección social, ¿no? Es realmente algo que debe unir las 3 funciones sustantivas. Y obviamente no es poner canastillas de basura de varios colores, ¿no? Para fingir que hacemos reciclaje en el campus, cuando el municipio no hace reciclaje, entonces de todos modos esa basura van a terminar en el mismo basural después, ¿no? No, la RCU no es eso. La RCU es responsabilidad de toda la universidad por sus impactos sociales y ambientales en todo lo que hace, sobre todo su formación, cómo estás formando a tus estudiantes y sobre todo en su investigación, pero también en su gestión administrativa y en su participación en alianzas en su territorio de incidencia. Entonces, las 3 preguntas de la RCU es, ¿cuáles son nuestros impactos? Y curiosamente, ninguna universidad o muy pocas universidades quieren responder a esta pregunta. ¿Cómo escalar los buenos impactos y suprimir los malos? Si no hemos hecho el autodiagnóstico, obviamente no vamos a responder a esa segunda. ¿Y con quién aliarnos para lograr eso? Y obviamente tampoco vamos a responder a esta pregunta. ¿Se dan cuenta, no?
Y deberían darse cuenta también que, sin embargo, ya se viene la RCU y se viene fuerte porque el mismo Times, en su ranking, el famoso ranking del Times, ahora tiene un impact ranking para las universidades, ¿no? Que explora el impacto de las universidades frente a los objetivos de desarrollo sostenible, que no está mal. Por fin vamos a empezar a clasificar las universidades por su impacto social. Por fin la RCU empieza a tener visibilidad y valor. Por fin. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a ser juzgados por nuestros impactos sociales y ambientales, necesitamos unirnos en ecosistemas de innovación social, donde las universidades van a trabajar no solamente en redes universitarias, sino con actores externos, el Estado, la industria y la sociedad civil. ¿Qué puede aportar cada quien, ¿no? Pues el Estado aporta su marco legal, sus incentivos de políticas públicas, su logística territorial local, los gobiernos locales con su logística, súper importante. La industria, las empresas pueden aportar su innovación, la financiación, los recursos tecnológicos, súper importante. La sociedad civil aporta su participación, su vigilancia ciudadana, muy importante, para la transparencia y la denuncia de los atropellos, ¿no? Y los problemas concretos, porque siempre son personas concretas al final que tienen problemas concretos, ¿no? ¿Y qué aporta la universidad? Ciencia, ¡wow! Investigación, creatividad y lo más valioso, decenas de miles de jóvenes, millones de jóvenes en toda América Latina. Por ejemplo, en Perú hay 1 millón de jóvenes en el sistema de educación superior en este momento. Es una palanca enorme, una fuerza de desarrollo fantástica, porque esos jóvenes necesitan salir de la angustia climática y necesitan tener ganas de aprender a cambiar su mundo con entusiasmo, ¿no? Entonces, si trabajamos bien, podemos hacer que la universidad sea la palanca que permita a los otros 3 actores tener efectivamente impactos, ¿no? Pero esto necesita realmente universidades aplicando políticas de RCU y no políticas de extensión y proyección social con pequeños proyectitos al fondo a la derecha mal financiados por 5 voluntarios. No, no y no. Tiene que ser una política global de toda la universidad en, sobre todo, la formación, la investigación y la gestión misma de la universidad. Para eso estamos peleando desde hace 20 años en América Latina por el concepto de responsabilidad social universitaria, y fruto de eso hemos concebido ese modelo Úrsula, ese manual de responsabilidad social universitaria, que pueden descargar en 2 clics gratuitamente de esta página web, ¿cierto? Y el modelo está basado en 12 metas, ¿no? Primero, debemos ser responsables en los 4 pilares de la gestión organizacional de la universidad, de la formación impartida en la universidad, de la cognición que produce la universidad, los conocimientos que produce, y de la participación en sociedad de la universidad. Para cada uno de esos 4 pilares, 3 metas, ¿no? Ver buen clima laboral y equidad, campus sostenible, ética, transparencia e inclusión, aprendizaje basado en desafíos sociales, inclusión curricular de los ODS, que las mallas curriculares sean diseñadas con actores externos, que la investigación se haga en forma inter y transdisciplinaria en y con la comunidad para producir y difundir conocimientos útiles,
integrando la proyección social con la formación y la investigación en los cursos de carrera obligatorios, no en extensión extracurricular, por favor, que los proyectos sociales sean co-creados con la comunidad, duraderos y de impacto, y que la universidad participe plenamente en la agenda de desarrollo local, nacional e internacional a la vez, ¿no? Detrás de esas 12 metas, 66 indicadores, una vez que la universidad ha hecho ese autodiagnóstico, y ya 100 universidades en el continente lo han hecho, pues puede responder a esa pregunta: ¿cuáles son nuestros impactos? ¿Dónde fallamos? ¿Qué debemos hacer para mejorar? ¿No? ¿Con quién aliarnos para hacerlo? ¿Cómo podemos escalar nuestras buenas prácticas? Todas esas preguntas le pueden contestar. Después, antes del autodiagnóstico es imposible, porque la universidad no se conoce a sí misma, ¿no? Entonces es importantísimo hacer este autodiagnóstico. Y a partir de ahí empezar un itinerario focalizado territorialmente y en los ODS, que empieza por las alianzas. Debemos aliarnos, ya le hemos dicho varias veces, ¿no? Cuando nos aliamos con el otro, surgen los problemas, ¿no? El otro nos comparte sus problemas, entonces investigamos cuando hay un problema, y de ahí salen proyectos, diseños en co-creación de proyectos para resolver los problemas. De ahí las carreras de la universidad intervienen en forma interdisciplinaria para resolver los proyectos a fin de rediseñar la currícula. Termino en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ese es el itinerario, se dan cuenta, ¿no? Donde finalmente es un flujo, una secuencia de solución de problemas que permite invertir las funciones sustantivas en un sentido coherente, y no tenerlos en silos apartados los unos de los otros. La investigación que busca publicar en revistas indexadas del primer mundo en inglés, eso no tiene ningún impacto. La formación monodisciplinaria por su lado en salones de clase, y ahora peor en salones de clase virtuales, ¿no? Y la pequeña extensión, ¿no?, con las migajas de financiamiento para hacer 2, 3 proyectos piloto que no tienen ningún tipo de impacto. Necesitamos una universidad saludable, solidaria y sostenible a la vez. Ven que virtud, justicia y sostenibilidad tiene su declinación dentro de la universidad, ¿no? Porque no podemos pregonar hacia afuera lo que no practicamos hacia adentro. Y por lo menos tratemos de tener en esa pequeña sociedad que es la universidad, pues una ética que funciona bien, un comportamiento colectivo que funciona bien, ¿no? Y obviamente eso necesita pues controlar qué se compra, qué no se compra y qué no debería comprarse en la universidad. Necesita controlar qué se come en la universidad, necesita controlar cómo se forman los estudiantes, etcétera, cómo se genera energía, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso yo, bueno, a partir de ahora en los diplomados que voy dando en las universidades para conformar su RCU, propongo siempre la creación de un laboratorio de innovación pedagógica y social, LIPS, labios en inglés, ¿no? Como espacio de encuentro, de confluencia y de colaboración entre docentes, ¿no? Y entre docentes con los actores externos, y entre docentes y los estudiantes, los administrativos, para lograr 2 rutas de mejora: la ruta externa y la ruta interna. La ruta interna nos conduce a la U3S, la ruta externa al cumplimiento de los ODS, ¿no? Siempre con aprendizaje basado en proyectos sociales desde las facultades, gestión permanente en los proyectos, investigación, por supuesto, y convenios de cooperación, ¿no? Bien, pero esos proyectos, cuidado. Hay un tema actualmente que es peligrosísimo, ¿no? Es el tema de decir, tenemos que hacer RCU, ¿no? Pero en la cabeza de la autoridad
sigue la disyunción entre extensión y formación e investigación, pero entendemos que sí, como es un poco transversal, hay que meterla en los cursos. Entonces, bacán. Cada docente ahora va a tener dentro de su sílabus, dentro de su asignatura, es decir, su prisión, ¿no? Dentro de su asignatura va a tener que hacer RCU. Entonces, ya pues, agrega en tu sílabus un proyecto, una actividad para la sociedad, porque hay que ser bueno con la sociedad, etcétera, etcétera. Pobre docente no solamente tiene su sílabus, que ya es bien difícil de cumplir, sino que además se le mete dentro del sílabus un tema de un proyecto que tiene que inventar. Obviamente desde su asignatura chiquitita, no va a ser un microproyecto, ¿no? Una pequeña actividad muy dispersa, cada docente la diseña para sí y esto obviamente es sobrecarga de trabajo. Los docentes odian a la RCU, aunque la deberían amar, ¿no? Ausencia de impacto total, porque la dispersión nunca ha producido ningún impacto y la imposibilidad de escalar, porque todo depende de la pequeña asignatura del docente en su pequeña facultad y eso se reproduce entre todas las pequeñas facultades alineadas sin conexión las unas con las otras, ¿no? Fatal. Necesitamos, al contrario, una política de responsabilidad que parta del modelo educativo, que incluya en ese modelo educativo el aprendizaje basado en proyectos sociales, ¿no? De tal modo que se vaya creando sinergias entre las facultades para que alrededor de un solo proyecto, docentes de varias facultades se asocien y coordinen para intervenir con sus estudiantes desde la asignatura en un solo proyecto. Entonces, yo que estoy en psicología, veo el tema, qué sé yo, del lavado de las manos para evitar la diarrea. Tú que estás en la Facultad de Medicina, tú ves el tratamiento de la diarrea. Tú que estás en la Facultad de Ingeniería, tú ves el agua y desagüe para evitar las diarreas. Entonces, todos nos concentramos alrededor de un proyecto, por ejemplo, de incidencia de la diarrea infantil en un barrio pobre de la ciudad donde está situada la universidad, ¿no? Entonces, coordinamos y empezamos a proyectar. Ese proyecto único tiene mucho más posibilidades de ser transdisciplinario, primero, de impacto duradero y muchos actores van a intervenir, muchos estudiantes van a trabajar juntos, entonces el futuro médico va a entender que depende también del psicólogo y del ingeniero. Aleluya, echamos un poco de luces en esa monodisciplinariedad ciega, ¿no? Bien, habrán entendido, y ahí termino porque ya toma mucho tiempo, habrán entendido que la RCU no es común, es desobediente porque es ética, no es moral, y pide que nos unamos, ¿no? Para eso existe Úrsula, la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana. Úrsula fue creada en 2016. Le hemos creado porque necesitamos unión, ¿no? Nuestro papel es de interpelar al mundo universitario sin guantes, ¿no? Con cariño, pero sin guantes, para realmente mover, sacudir un poco las rutinas que siempre vuelven en las instituciones, para descartar el tema de la extensión y proyección social y reemplazarlo por la responsabilidad social de todos los actores universitarios en toda la universidad, en todas sus funciones sustantivas, ¿no? Lo que hace que la pequeña extensión de otrora, ahora en la RCU, se extiende a toda la universidad y se vuelve el corazón de la formación, de la investigación y de la gestión, ¿no? Entonces, Úrsula siempre hace un foro anual. Somos ya más de 200 universidades en todo el continente.
La UNED de Costa Rica, su universidad, es nuestro anfitrión, magnífico anfitrión, y quiero saludar aquí a Vilma Peña, que es nuestra fiel líder, yo diría, de Úrsula, y eso va a ser el 24, 25 y 26 de noviembre, obviamente virtual, porque debemos ser coherentes y nunca más haremos foros presenciales con muchos aviones y mucho dióxido de carbono echado en el medio ambiente, ¿no? Obviamente hay que ser coherente. Entonces, foro virtual en un mundo virtualizado, ¿no? Y bueno, la pandemia en este caso nos ayuda. Aquí tienen el enlace para inscribirse, obviamente es todo gratuito. En esos 3 días queremos trabajar el abrazo, porque necesitamos abrazarnos mucho, necesitamos cuidarnos, que significa como persona, como sociedad y como planeta, entendido, ética 3D, cerrar las brechas, ¿no? Y los macroproyectos. Queremos insistir mucho en pasar de los pequeños proyectos pilotos, que pueden ser muy lindos, las buenas prácticas, pero necesitamos pasar de las buenas prácticas a las buenas organizaciones, a las buenas universidades, y las buenas universidades tienen que vivir en buenos territorios. Entonces necesitamos macroproyectos, necesitamos proyectos que realmente tengan impactos, y abandonar esos pequeños iniciativas de buen corazón, pero que no tienen ningún tipo de impacto, ¿no? Entonces estamos muy felices de estar con la UNED y de acogerlos en ese sexto foro internacional. Ahorita va a salir el programa la próxima semana. Ya tenemos a todo el mundo en el programa. No le quiero decir porque es una sorpresa, pero tenemos muchos amigos que trabajan en macroproyectos que quieren ser palancas de cambio, ¿no? Entonces me queda despedirme de todos ustedes en Runasimi, el idioma autóctono mayoritario de Perú, mi segundo. Vamos a ver qué pasó con el señor François. Parece que se congeló la imagen. De igual manera, le agradecemos mucho a este conferencista por acompañarnos en esta actividad y sobre todo por compartir de sus conocimientos con nosotros. Y bueno, en este momento vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Para ello cedo el espacio al señor Alfonso Rey, miembro de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED, que moderará este espacio. Sí, muy buenas tardes. Bueno, no sé si don François nos escucha. Don François, ¿nos escucha? Bueno, aparentemente se nos fue de todo, don François. Vamos a ver si logramos que se reconecte. Bueno, parece que hemos tenido ahí algún problema técnico. No sé si volvemos con don Marco, entonces, más bien para que cierre la actividad. Agradecerle de todas maneras a don François. Igual vamos a hacerle llegar por correo el agradecimiento por su colaboración y esta charla tan interesante que nos ha brindado. Bueno, vamos a dar un momentito porque don François está por conectarse, según veo aquí en la señal que tenemos en directo. Hola, Bien, don hola. François, bienvenido nuevamente. Siempre Murphy hace las suyas, ¿verdad? Así es sí, Murphy, y hablaba de problemas de energía y tuve un corte de luz.
Bueno, qué bueno que se nos une nuevamente porque sí tenemos planteadas algunas interrogantes. La Por primera, supuesto. bueno, es muy interesante porque eh, dice, ¿cómo manejar la incertidumbre social, política, individual en medio de la crisis ética y moral actual? Y yo lo sumo a que hemos enfrentado en el 2020 y en este año de una crisis planetaria, ¿verdad? Muchos de los que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a tener que enfrentar eso, ¿verdad? Todo producto de la pandemia. Eso sin duda ha causado ansiedad en la población. Ha habido reacciones de todo tipo, ¿verdad? Que nos llama la atención. Gente que le tiene miedo, primero tenía miedo a la pandemia, ahora tiene miedo a la vacunación. Bueno, y entonces también hay como un caos generalizado en el sentido de que los mismos líderes políticos, yo siento que se sienten muchas veces abrumados, como que pierden ese norte. Sí. Entonces, para se hace muy, muy pertinente eso, ¿verdad? ¿Cómo manejamos esta incertidumbre social, política, individual y en medio de una crisis ética y moral que ha también puesto mucho de manifiesto esta situación que le mencionaba, 2020, 2021? Quería saber cuál es su visión al respecto. Bueno, fíjate, Edgar Morin escribe creo que en el año 2000, escribe, estamos en un Titanic planetario, ¿no? Y a mí me encantó tanto la figura, la metáfora, que siempre lo decía en mis conferencias, ¿no? Estamos en un Titanic planetario y la gente, sí, estamos en un Titanic planetario. Lo bueno de la pandemia es que ahora la gente ha visto lo que es el Titanic planetario, ¿no? Un pequeño virus que empieza en Wuhan, en China, ¿no? Tumba la economía mundial, hace morir millones de personas, ¿no? Crea, como tú bien dices, una confusión total en los estados, hasta que, bueno, lo podemos ver en Europa Occidental, cuna de la democracia moderna. Ahora vivimos bajo un autoritarismo tremendo, donde la gente depende de un pas sanitario y un QR code para ir por aquí, para ir al restaurante, etcétera, etcétera. Es decir, la gente ve que, ¡pum!, hemos recibido un golpe sobre la cabeza, ¿no? Piensen bien que 10 minutos antes de chocar contra el iceberg, todo el mundo en el Titanic estaba tomando champagne, ¿no? Y bueno, los de la clase alta, obviamente, y pensaban que era el mejor paquebot, el mejor barco, el más sólido, el más científico y que todo iba bien, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ya sabemos que todo va mal, al contrario. Y yo, la verdad, yo creo que le debemos ser muy agradecidos a este virus, porque este virus es realmente el punto en que nos decimos, a ver, ¿te parece buen negocio destruir el planeta o es un mal negocio? ¿No? No, creo que ahora la gente puede entender que los problemas de sostenibilidad son problemas de salud y los problemas de salud son problemas económicos y los problemas económicos de salud y de sostenibilidad son mis problemas porque pierdo un familiar, porque estoy desesperado por encontrar oxígeno, porque no puedo ir al trabajo, pierdo mi trabajo, no puedo educarme porque mi universidad ha cerrado, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. ¡Wow! ¿Cómo me afecta? ¿No? Mientras no me afecta, no siento nada, pero ahora sí, ¿no? Entonces, esta pandemia nos obliga a considerar el problema ético como un problema sistémico, ¿ok? Y no focalizarnos más sobre las personas como las únicas responsables, sino sobre los verdaderos problemas que son problemas sistémicos para exigir a las personas que se ocupen de los problemas
sistémicos, ¿no? Lo que obviamente va a pedir una formación de los líderes del mundo a esa ética 3D y a el comportamiento adecuado según la ciencia. Como les he enseñado sobre el problema actual de la estrategia agrícola de la Unión Europea, todavía las grandes empresas no han entendido. O sea, no quieren entender porque sus pequeños intereses particulares son mucho más importantes que el destino total de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, es la pelea, es la pelea, pero es la misma pelea que hizo Gandhi, es la misma pelea que hizo Nelson Mandela, que pasó 20 años en prisión, es la misma pelea ética de siempre, ¿no? Hacer levantar la humanidad hacia mayor universalidad y menos particularismo egoísta, egocentrado, autocrático, ¿no? Y finalmente inmoral. Finalmente inmoral, ¿no? Pero piensen bien que estas grandes empresas tienen clientes. Esos clientes somos nosotros. Entonces, no nos pensamos decir, es la culpa de los gobiernos y es la culpa de las empresas. Listo, no soy yo. No, señor. Yo también estoy adentro. ¿Y cómo voto? ¿Y cómo compro? ¿Y qué compro? ¿Y cómo ando? ¿Y cómo educo? ¿No? ¿Y cuáles son mis selecciones, por ejemplo, si soy universitario, de los grandes economistas que hay que poner en la currícula de la Facultad de Economía? Si te das cuenta, Alfonso, anda a revisar los manuales de economía. Vas a encontrar Milton Friedman a cada rato y todos sus secuaces y el neoliberalismo y la escuela de Viena, ¿no? Von Mises, von Hayek, etcétera, todos esos espantosos economistas, ¿no? Que nos ha pensado esa economía absolutamente ciega a absolutamente todo y absolutamente irresponsable, los vas a encontrar ahí en buen lugar. ¿Y dónde va a estar George Scurrogan? El mejor economista sin duda de todos los tiempos, porque él fundó la economía sobre la ecología, ¿no? Y dijo, la economía es un problema de termodinámica, nada más, ¿no? ¿Entropía o no entropía? Es luminoso el trabajo de George Scurrogan, ¿no? Desgraciadamente nunca leído, no aparece, ¿no? Y Elinor Ostrom, la gran premio Nobel de Economía, pues no está en los manuales. Y sin embargo, Elinor Ostrom, ¿no? Es la mujer que ha demostrado económicamente que para salvaguardar los bienes comunes, el mercado en general es muy poco eficaz, el Estado es muy poco eficaz, pero la asociación entre los actores que dependen de los bienes comunes es muy eficaz, es barato y es eficaz, ¿no? Bueno, esos economistas deberían ingresar en la universidad, ¿no? Entonces, en lugar de echar la culpa a los demás, debemos sentirnos más entretejidos con todos ellos, ¿no? Y ver que sin unión no podemos cambiar. Bien, don François, y la última pregunta, bueno, tiene como dos ejes principales y está muy relacionado con la parte de su exposición, que estuvo muy centrada, enfocada en la parte de sostenibilidad y en la parte de cambio climático. Inclusive yo aquí, esa nueva ansiedad, una más de las muchas que tenemos, ¿verdad? La ansiedad climática, que causan los jóvenes, aquí lo hemos notado. Y entonces viene así, la primera parte dice, ¿qué tan conveniente ha sido la visión de que se ha transmitido de que el cambio climático es algo inminente, que no se puede cambiar, que es inevitable y que solo podemos realizar acciones de mitigación? Y hasta qué punto esta visión es adecuada si debemos compartir este fenómeno, ¿verdad? Se ha insistido mucho
Inclusive No hay podemos, no científicos podemos que, tener, no podemos tener política del avestruz. sí, O sea, si empezamos a decir, ay, no le debemos decir a los chicos que hay cambio climático porque se van a angustiar. Primero, no nos van a escuchar porque la universidad es un 1% de lo que aprenden los ujú, jóvenes hoy en día. Un 99% no depende de la universidad. Entonces, seamos un poco más humildes, ¿no? Y además, no hay nada peor, éticamente hablando, que no decir la verdad. Y cuando la verdad es difícil de escuchar, es justamente esa verdad que hay que escuchar. Si voy al psicólogo y que el psicólogo me dice, ay, qué lindo, François, no te preocupes, no me sirve. Lo que necesito es el discurso fuerte que me ponga en mi lugar, ¿no es cierto? Entonces, sí hay cambio climático y sí no vamos a escapar de una situación peor, ujú. pero la podemos mitigar, la podemos controlar, debemos cambiar el sistema, debemos desobedecer a este sistema, debemos poner en práctica un montón de cosas como las finanzas sostenibles, como monedas alternativas, como toda una serie, obviamente, Ujú. de nueva organización de la economía, la producción y el consumo. Todo eso lo debemos organizar, ¿ok? Uh, pero no debemos tratar de tranquilizar. ¿No? No es el momento de la tranquilidad, ¿no? Imagínate si la gente en África del Sur, ¿no? O en la India hubiera dicho, no, no te preocupes, este chico, tú vives en un país de apartheid, pero tranquilo, no, no es tan Ya grave. pasará. Ya pasará, no es tan Sí, grave. No, porque no te quiero afectar. No, es gravísimo, ¿no? Y más bien los sí. jóvenes nos encaran a nosotros, los adultos que estamos a cargo del planeta, por no hacer nada. Y tienen razón, Sí, ¿no? y yo aprovecho ahí que usted hace ese comentario. Siento que igual pasó, o sucedió en las etapas iniciales de la pandemia, ¿verdad? En algunos gobiernos y países por una visión negacionista, no, no, eso ya pasará, es una gripe y demás. Pero la segunda parte de la pregunta, pues tiene que ver con ese compromiso, ¿verdad? Dice, ¿cómo hacer para que las autoridades universitarias se comprometan a invertir en la sostenibilidad de nuestro país y que se vea reflejado en el mundo? Que yo creo que usted también ya algunas cosas ha tocado, ¿verdad? Con la universidad que tiene que ser saludable, sostenible, solidaria. Mm. Entonces quisiera, como para cerrar este segmento, la vez que usted retomara alguna de esas ideas, porque si se trata de hacer la reflexión, se trata de hacer la conciencia, pero tiene que haber un compromiso colectivo. Y ahí el Sí. rol fundamental de las universidades es, me parece a mí que es esencial, ¿verdad? Sí, para mí también es esencial por la razón que dije, que es la única institución que tiene esos dos insumos básicos para nuestro problema planetario, que es la ciencia y muchos jóvenes. ¿No? Si te das cuenta, los otros tres actores, o bien tiene mucha gente, la sociedad civil, pero no están organizados, ¿no? O bien tiene mucho dinero, mucho poder las empresas, pero no tiene mucha gente, ¿no? Y los intereses particulares están ahí. O bien tiene mucho poder a través de la normativa el Estado, pero no tiene mucha gente. ¿No? Y muchas veces, desgraciadamente, tampoco tiene mucha ciencia, ¿no? El Estado. Entonces, somos un actor esencial. Yo creo que ¿sabe qué? Entregarle mucho más el poder a los estudiantes. Yo veo que esta generación, obviamente todo el mundo se burla de ella, ¿no? En lugar de escuchar lo que Youth for Climate está diciendo,
preferimos criticar a Greta Thunberg diciendo está manipulada, etcétera, etcétera. O sea, es lamentable la actitud condescendiente que tenemos con ese movimiento de jóvenes, porque es un gran movimiento, es un movimiento ético. Me parece que el sujeto ético de hoy son los jóvenes, no son los adultos, muchísimo menos los sesentones blancos patriarcados que están al poder en todo el planeta, ¿no es cierto? Entonces hay que escucharlos más, hay que entregarles más el poder, hay que seguirles más la cuerda, y eso pide algo difícil en ética, en las instituciones, es humildad un poco de nosotros, las autoridades, ¿no? Que no estamos necesariamente los más autorizados en este momento al mando, porque fuimos criados en otra época en que la sostenibilidad no era un problema, ¿no? Entonces, quizás carecemos de los resortes psicológicos básicos para entender que la ética del cuidado ahora tiene que ser una ética del cuidado planetario, ¿no? Correcto, muchas gracias, don François, por su participación y le cedo la palabra a doña Nancy. Adelante. Gracias al señor Alfonso Rey y también al señor conferencista, don François Valeix, por este espacio. Y justamente en este momento, para ir cerrando, le vamos a dar la palabra al señor Marco Chávez Ledesma. Muchas gracias, Nancy y Alfonso. Por supuesto, gracias infinitas a don François por esta exposición tan extensa y tan aleccionadora que nos ha dado el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez que podamos interactuar, ¿verdad? Esperemos que puedan haber muchas más oportunidades para conversar más a fondo temas de la universidad. Así es que, sinceramente, le doy en nombre de la Comisión de Ética y Valores de la Universidad, le doy las más cordiales gracias. También a todas las personas que nos acompañaron, a las autoridades, a los miembros de otras comisiones hermanas en todo Costa Rica. Inclusive tuvimos participación de otros compañeros de España, de Colombia, de otros países suramericanos. Es muy satisfactorio para nosotros que nos hayan podido acompañar y de veras que de nuevo, don François, muchísimas gracias. Espero que esté muy bien y nos estamos conversando próximamente. A todos ustedes que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches para usted, don François, y que la pase muy bien. Hasta pronto. Sostenibilidad. Así que muchas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito fin de semana.